Pasar a llamarse archivo era un reconocimiento de lo que se hacía de hecho, que era trabajar como un archivo, recopilar material, documentación, fotografías, planos de instituciones, de vecinos, de vecinas, pero también y principalmente de las diferentes reparticiones municipales, incluso la documentación de carácter más legal, digamos, los decretos, las ordenanzas y demás. Entonces, fue justo en el mismo año en que se hizo un traslado importante de documentación del Consejo Deliberante. Parte del archivo histórico del Consejo Deliberante se trasladó en ese mismo año 2003 y bueno, ya se había hecho. El instituto se creó como Instituto Histórico en 1990 y para el 2003 ya tenía 13 años de trabajo ininterrumpidos. Y agregarle la palabra archivo significó justamente reconocer toda esa labor archivística que se venía haciendo. Y coincidió justo en ese mismo año. Yo creo que tiene que haber habido una relación entre ese proceso de incorporar un fondo importante como el del Archivo Histórico del Consejo Deliberante y que efectivamente el Consejo sancionara una ordenanza por el cual le agregaba el nombre archivo. Puede resultar útil a cualquiera que venga a investigar. Por ejemplo, no sé, si quieren conocer información sobre algunas quintas que fueron emblemáticas de Morón, tenemos ya separado material sobre Ayerza, sobre la Mansión Fresco, sobre la Quinta Victoria Farm, que era de Estanislao Ceballos en Castelar, sobre la casa de una fotógrafa que vivía en Villa Sarmiento, Grete Stern. Entonces adentro puede haber desde... Este sería un ejemplo típico. El expediente original lo tenemos en el archivo, pero para facilitar el acceso y ya tenerlo acá separado, tenemos una copia del mismo expediente con el plano de la casa y demás. Y después, en caso que necesitaran ver el expediente original, se lo buscamos en el archivo. Lo mismo, en este caso por ahí es un poco distinto porque está más nutrida, es una caja toda dedicada a la Cantábrica y tiene desde investigaciones del Marcelo Ruggier, que fue el principal investigador en historia económica argentina que se dedicó a la empresa, publicaciones de la misma, de instituciones, como por ejemplo la ASIM, que es la Asociación Comercial e Industrial de Morón, que le dedicó un número a cuando se formó el parque industrial, copias de publicaciones de la empresa, originales, donados también por particulares. Este es un catálogo, ¿sí?, original, de cuando la Cantábrica todavía ni siquiera estaba en Aedos, un catálogo de la década del 20, ponencias que se han publicado, trabajos también de alumnos y alumnas de diferentes instituciones educativas que han hecho a lo largo del tiempo y lo han dejado para concursos en escuelas que hacía el Instituto Histórico y que nos han quedado las copias. En muchos casos tienen sobre todo entrevistas a familiares, a vecinos que trabajaron y son también muy interesantes, como estos relatos moronenses del doctor Adolfo Sperati, que fue quien de alguna manera trajo de vuelta, revivió la tradición del refrán del gallo de Morón en la década del 60. Acá lo tenemos a Sperati imaginándose cómo sería el gallo de Morón, que finalmente la estatua que se inaugura en la década del 60 en la plaza, y él había hecho un viaje a Morón de la Frontera, Andalucía, en España, y había conocido ahí la historia, o la leyenda más que la historia, de este gallo de Morón de la Frontera que terminaba desplumado y cacareando, y por eso se ve que es muy diferente al gallo que se imagina hacer acá junto con el padre Juan Presas. Nuestro archivo específicamente se llama Juan Presas porque el padre Presas fue el primer, digamos, historiador documentado, diríamos, ¿no?, que publicó libros documentados sobre la historia de Morón. Tal vez su obra más completa, Nuestra Señora del Buen Viaje Morón, que cuenta con reproducción de documentos, es similar a su obra original que se llamaba Morón, Contribución al estudio de su historia, que es de la década del 50, y incluso tiene anexos con reproducción de documentos específicamente, ¿sí?, los informes del coronel García, y un anexo con planos, ¿no?,
de diferente tipo, reproducciones. Así que esto, por ejemplo, el original está, como dice acá, en el archivo de Geodesia y Catastro de la provincia de Buenos Aires, y Presas fue el primero, digamos, en sus obras en difundir estos. Los otros son todo el museo y siempre estamos mostrando lo mismo. Si querés podemos ver algún... En las escuelas públicas van cambiando los directivos, las bibliotecarias, son cerradas, no son abiertas. Entonces nosotros... un acto en 1960, cuando se inauguran las aulas, recortes de prensa. Actividades desarrolladas. Bueno. Teatro de títeres. Bueno, acá termina. Bueno, por ejemplo, dentro del material que se trasladó del Museo Histórico y de Artes Municipal, ¿sí? Acá tenemos la nomenclatura, digamos, original de cuando ingresó esta donación. La donó Pablo Almeida, que fue un gran aportante al patrimonio original del Museo de Morón. Y esto que estamos viendo es la mensura general, la copia, una copia de la mensura general del partido de Morón realizada por Adolfo Zurdo en 1866. Y lo que tiene fue un trabajo de medir todas las propiedades rurales del distrito y tratar de terminar con los problemas entre límites de los propietarios, ¿no? Se midieron se presentaron títulos, ¿no? Entonces están los antecedentes de la mayoría de las chacras rurales del distrito en ese momento, que en ese momento obviamente incluía Hurlingham y Ituzaingó, los actuales municipios de Hurlingham y Ituzaingó, ¿no? Y es un documento que esto tiene un índice alfabético y después está trasladado a un plano general, ¿sí? Que se conserva el original en el archivo histórico de la Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de Buenos Aires. Parte del patrimonio del museo, que quedó, también por eso tiene esta nomenclatura, trasladado acá, eran los libros copiadores de bautismos, matrimonios y defunciones que se llevaban los registros antes de que existiera el registro civil en la parroquia de Morón, en la iglesia de Morón, ¿no? Y la parroquia tiene este mismo libro de 1864 y acá tenemos un copiador original de esa época, de 1864, ¿no? Este, por ejemplo, es uno de los libros que se trasladaron del Archivo Histórico del Consejo Deliberante a nuestro Archivo Histórico en 2003. Es el libro de actas de 1890 a 1893, obviamente todos manuscritos, ¿no? Acá se puede leer en Morón, a 6 de diciembre de 1890, reunidos en la sala de sesiones del Honorable Consejo. ¿Qué teman? Sí. Y en general tienen que ver con cuestiones impositivas, con aprobación de abrir una calle, de construir un puente. En ese momento hay muchos puentes a lo largo de los arroyos. Cuestiones específicamente políticas, cómo se van a convocar las elecciones, cuándo, los sorteos de las mesas y ese tipo de cuestiones. Pero básicamente son esas, o alguna política vinculada a salubridad. Eran épocas que el municipio trataba de regular cuestiones que tenían que ver con la aparición de algún brote de alguna enfermedad contagiosa, infectocontagiosa en las escuelas o en algún lugar. Entonces se disponía que se desinfectaran, o el control de la salubridad, digamos, en el abastecimiento de carne o de determinados comercios, lo que sería hoy seguridad e higiene, digamos, en un sentido muy primitivo, ¿no? Pero básicamente son esas las cuestiones que se trataban. ¿Eso qué zona es? Y esto es Aedo, Vignes. Mira, Rivadavia, en los 70 sí. nomás. No pasó mucho tiempo. Todo eso, hoy en día,
Sí, no estoy ubicado ahora. Para Lavallol y Ribes, Está no me ubico. tapado de edificio. Sí. Esto es Villa Sarmiento, Liniers. Pero bueno, en manzanas, incluso muchas manzanas están edificadas, pero siempre hay un lote. Y bueno, por ejemplo, esta es una de las colecciones de periódicos. Hoy, esta colección, que es El Imparcial, que comienza en 1906 y termina en la década del 50, está todo digitalizado y se puede ver en línea justamente para tratar de evitar que se siga deteriorando. Pero este que elegimos es un periódico de Morón hace 100 años, ¿no? Esto es febrero de 1923. Podemos ver cómo sería exactamente hace unos 100 años, en octubre de 1923. Este es el periódico. Acá está la fecha, El Imparcial, 4 de octubre de 1923. Todas notas de opinión, está reunida la cultura con las ideas. Justo están publicando, mira qué casualidad, están promocionando la publicación de una poetisa ciega muy conocida, que fue Vicenta Castro Calambón, de Morón. Rumores de mi noche, es su obra tal vez más conocida. Muchas publicidades antiguas, ¿no? Joyerías, artefactos eléctricos, sanitarios, mueblerías, ¿sí? Médicos. Y después ya hay más noticias sociales o noticias políticas de la localidad. Hubo una numerosa concurrencia en tal o cual cine, reuniones sociales, avisos fúnebres, matrimonios. ¿Política? ¿Había? Política, sí. Después publicaban folletines, ¿sí? Que iban por tomos, entonces te ibas leyendo una novelita tipo folletín, que era el formato. Política, sí, mirá. Mira, justo se murió Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos murió en Liverpool. Espera, política tenés que ver más a fin de mes. O si no, en la década del 30. Si te traigo una década del 30, te morís. Porque era re contrafascista. El diario este era re fascista. Entonces dice cosas, unas barbaridades. Política local, ¿ves? Por ejemplo. Como se acercan, las elecciones solían ser a fines de noviembre, principio de diciembre. Entonces, no hay muchas noticias hasta que se activa la cuestión. Entonces te dice, a pesar de estar tan próximo el acto electoral para la renovación de autoridades municipales, la propaganda política se ha concretado hasta hoy en los partidos radicales a entrevistarse con los correligionarios, comprometiéndolos para el citado acto comicial. Entonces, como diciendo, no hay mucha propaganda. Y acá están las listas, puede ser que publiquen. Después se suelen publicar los resultados, obviamente, de las elecciones, ¿sí? Muertos que votan, siempre aparecen noticias sobre y denuncias sobre votaciones. No necesariamente son de Morón, ¿sí? Quejas sobre el estado de abandono de las calles. Es lamentable el estado de abandono que se encuentra en las calles pavimentadas de Morón. Es el purgatorio de los automovilistas. Obviamente va cambiando el diseño. ¿Viste? Otro periódico, El Cóndor, que siguió publicándose por muchos años más. Un ejemplar del septiembre del 71, ¿no? Le están pidiendo garantías a la NUCE para periodistas locales. No sé cuál fue el conflicto que hubo. Para periodistas. Uh-huh. ¿Garantías de que...? Allanamiento ilegal a la dirección del periódico y domicilio de la directora. ¿Sí? Wow. Turbio. Sí. Y se tiene que reunir el intendente, digamos, municipal, evidentemente para apaciguar un poquito las aguas. Que no es este. No, ¿Es ese? no, señor, que quedó todo lo que tenemos de Cristo. Bueno, esto es más o menos parte de lo que hacemos. Invitamos a toda la gente de Morón y de otros municipios a que consulten nuestra página web
que es www.historiamorón.wordpress.com. Ahí van a encontrar no solo notas históricas, fotografías, sino también buena parte de lo que tenemos de biblioteca y de hemeroteca ya digitalizado y accesible al público, y van a encontrar la descripción y los inventarios de la mayor parte de lo